sí 299, no 19, abstenciones 23. Queda aprobado el proyecto de ley orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. Que existen planes políticos violentos por parte de grupos desestabilizadores. Hay gente que reclama que los recursos del Mundial hubieran sido invertidos en educación y salud. Los oigo y respeto su opinión, pero no estoy de acuerdo con ellos. El gobierno bolivariano que yo presido no tiene oposición. Tiene los restos de algo que fue la oposición. No es cierto que la oposición esté en su mejor momento. Lo que sí es cierto es que el gobierno está en su peor momento. Y eso no significa que la oposición haya capitalizado el descontento que hay sobre el gobierno. Nosotros no estamos viviendo una situación normal en este país. No estamos viviendo una situación normal por culpa de la oposición que tenemos. El Papa puso: les deseo a todos que puedan disfrutar de un maravilloso mundial de fútbol con un espíritu de verdadera fraternidad. Eso escribía en Twitter el Papa Francisco, que es un férreo fanático del fútbol. Sin embargo, la gana Brasil. Cuidado el disparo de izquierda y gol. Señores, izquierdazo mágico de Neymar. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita López y gracias por acompañarnos en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, contamos con Carlos Román Chalbó de XFM y Alberto Aranguibel de YBKE Mundial. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Gracias a ti, gran gusto. Comenzamos. Arrancó la fiesta del Mundial de Fútbol 2014 con una ceremonia sencilla enfocada en la belleza del Amazonas y un homenaje a la cultura afrodescendiente. Brasil abrió sus puertas de par en par como anfitrión. Entre tensiones sociales se presenta la cita deportiva que paralizará el planeta durante un mes. La mascota Fuleco y el balón Brazuca bailaron al ritmo de la canción oficial, interpretada por Jennifer López Pitbull y la cantante brasileña Cláudia Leite. El país de la samba y los carnavales va por el título. Hagan sus apuestas. Andaban con la locura también. No puede llegar el Mundial y Maduro en la presidencia. Yo llamo a compartir con felicidad el Mundial de Fútbol. Bueno, a trabajar, estudiar y a disfrutar. Pero no todo fue fiesta y disfrute. El Mundial de Fútbol se vivió entre goles y protestas, tanto en Brasil como en Venezuela. Después de varios días de calma, volvieron los cierres de calles y manifestaciones. Las mayores manifestaciones se registraron en Sao Paulo y Río de Janeiro. Los agentes de la policía militar reprimieron a los manifestantes con lacrimógenos, gases lacrimógenos y balas de goma. Los disturbios estallaron 12 minutos después de comenzada la marcha por una de las principales avenidas de Sao Paulo. También se han registrado manifestaciones en Porto Alegre, capital del sureño estado de Río Grande del Sur, y Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Los manifestantes centran sus críticas en el alto coste de la organización del Mundial y la carencia de inversión en sanidad o
o educación pública. La corresponsal de CNN en Brasil, Shasta Darlington, justo en el momento en que resultaba herida, con un pequeño corte en un brazo por un bote de gas lacrimógeno disparado por la policía. Darlington estaba hablando en cámara, en directo, en vivo, cuando suena una explosión justo detrás de ella y se escucha como grita: "Me han alcanzado en la mano". Y la productora de CNN, Bárbara Arvanitidis, también resultó herida. Fue atendida en el lugar por los propios manifestantes y también por el corresponsal de CNN, White Davis. 18.000 periodistas de 219 países están acreditados en el Mundial. Tan solo para el partido inaugural se han acreditado unos 800 periodistas. Persona que vamos encapuchada la vamos a apresar. La esposa para el tribunal y que se cale su Mundial de Fútbol en la cárcel, porque ya está bueno de estar saboteando, incendiando unidades públicas, atacando a los ciudadanos, perturbando la paz del país. Afortunadamente no pudieron movilizar gente a la Embajada de Brasil, porque ellos juraban que con un ataque a la Embajada de Brasil el día de la inauguración de los Juegos o de los Mundial de Fútbol, ellos iban a hacer noticia en el mundo. Realmente en Venezuela no hay ningún motivo por el cual debemos estar festejando. Nosotros tenemos motivos para protestar, para seguir alzando la voz, para seguir expresándole al pueblo que debe despertarse en conciencia y en sentimientos para luchar por una verdadera copa, que es la Copa de la Libertad. En Brasil se respira fútbol, en Venezuela también se respira fútbol. Algunos analistas han manifestado que esta fiesta inaugural dejó mucho que desear, ya que todos los televidentes estaban esperando samba, música, la fiesta del carnaval. ¿Ustedes cómo pueden calificar esta apertura del Mundial de Fútbol 2014, Carlos Román? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo, Alberto. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto compartir este panel contigo y con Margarita. Igualmente. Buenas noches a toda la audiencia. Yo creo que a Brasil le está pasando lo siguiente. Cuando Brasil toma la responsabilidad de ser sede del Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos, Brasil estaba en un estado histórico diferente al que está ahorita. Los commodities estaban bollantes. Brasil pensaba, bueno, la bonanza de las materias primas va a durar hasta siempre, y se embarcó en dos grandes empresas multimillonarias que le cuestan al Estado brasileño 35.000 millones de dólares. Y uno puede decir, bueno, ¿tiene culpa Dilma Rousseff o Lula en aspirar a ser un país de primer mundo estando en América Latina? Yo diría que no, hubiese tomado la misma decisión. Pero el tema es que 35.000 millones de dólares para un país que, a pesar de todos los avances que ha tenido en la lucha contra la pobreza, sigue siendo una factura muy grande de pagar. A pesar de haber mudado 15, 20 millones de personas de la extrema pobreza a ser clase media, las desigualdades, el gran cáncer de América Latina está presente en Brasil. Los ricos en Brasil hoy en día son más ricos, la desigualdad sigue estando allí, y eso es lo que genera ese malestar. Hemos mejorado, pero somos realmente un país que puede decirse primer mundo para gastarse 35.000 millones de dólares en un mundial de fútbol. Eso no tiene nada que ver con el amor de los brasileños por el deporte y por su selección. Hay dos cosas que son diferentes. El cariño que tiene el pueblo brasileño por la canariña, como lo vimos en la inauguración, por su selección, es una cosa, una caja, y la otra caja es el tema de la gente diciendo, ¿realmente nos podemos dar el gusto de gastarnos 35.000, 40.000 millones de dólares cuando hay gente que todavía no puede comer en Brasil? Ese es el tema de la nueva izquierda en América Latina. Mucho discurso, y cuando uno va a las cifras, uno se encuentra con que la realidad ahí no concuerda. ¿Y cuál es tu equipo? Mi equipo es Venezuela. Yo no estoy participando, yo estoy disfrutando del Mundial como espectador. Creo que es un gran evento deportivo. Quiero que le vaya bien a Brasil, porque si le va bien a Brasil, le va bien a Sudamérica desde el punto de vista de organización. Pero mi equipo es Venezuela y no estamos en el Mundial, lamentablemente. Alberto, ¿cómo viste el partido inaugural y cuál es tu equipo? Bueno, fíjate, te respondo primero la última. Yo me sumo al deseo de Cristina Fernández de Kirchner. Me pareció maravilloso cuando le escribió por Twitter a la presidenta Dilma Rousseff que gane cualquiera de los latinoamericanos, porque así gana la patria grande. Creo que ese es el sentir que hay, más que nunca antes, en el continente suramericano, un sentido de latinoamericanidad que viene dado por todo ese impulso que se dio de integración de nuestros pueblos con la llegada de la Revolución Bolivariana y todo lo que insufló en la región. En cuanto al fenómeno de esa dualidad
de una gran emoción porque esté en nuestro territorio latinoamericano un mundial de fútbol y que haya esa situación que se está expresando en esas manifestaciones. Yo tomaría también otra idea, la idea de el que sigue siendo para la mayoría de los periodistas venezolanos el decano del periodismo deportivo, Eleazar Díaz Rangel, quien dice esta misma semana en su columna una alerta bien interesante sobre lo que ha sido el comportamiento en términos de los titulares, de las noticias en las grandes transnacionales de la información, y él revisa algo que nosotros también hemos estado siguiendo. Esto ha tenido 3 momentos que son muy significativos. La evolución que han tenido los grandes medios de comunicación, las grandes cadenas internacionales de comunicación con el tema de las rebeliones populares en cualquier parte del mundo. Y eso está asociado al carácter noticioso, el rating que tiene que ver detrás de esto. El fenómeno se dio en 3 momentos con este mundial, desde el punto de vista del tratamiento de la noticia. En un primer momento, hace meses, el hecho era la pugna que había de si Brasil estaba preparada o no para recibir un mundial de esta naturaleza. Después hubo una segunda fase, que fue más reciente, donde todas las noticias y todo eran reportajes sobre los fenómenos sociales que hay en Brasil, que no son nuevos, que son ancestrales, que es una carga pesadísima que han tenido que enfrentar los gobiernos en las últimas décadas en Brasil para tratar de superar, como está diciendo Carlos, y están referidos sola y única exclusivamente al fenómeno de la prostitución infantil, del fenómeno de la pobreza en las adyacencias de los estadios, etc. Todo eso fue como preparatorio para este evento entonces de la gran protesta que iba a ser cubierta en esta forma también que se dio. Creo que hay muchísimo de influencia de los medios de comunicación en todo esto, porque tal como lo sugiere la reflexión que hace Carlos, 35.000 millones de dólares no es lo que va a resolver. En una nación de las dimensiones de la economía brasileña y de la población brasileña, en toda esa estructura complejísima que tienen como Estado en Latinoamérica, una potencia verdadera, no es lo que va a resolver los problemas de la miseria y del hambre allá, sino un trabajo mucho más de fondo de erradicación de la miseria en la medida en que se busquen políticas adecuadas que direccionen en ese sentido. ¿Y cuál es su equipo? Como te digo, con la frase de Cristina Fernández de Kirchner, yo me quedo con que cualquiera que sea latinoamericano es mi equipo. En este sentido. ¿Ustedes creen que durante este mes los venezolanos nos vamos a olvidar de los problemas que nos aquejan, Carlos Román? No, yo ¿Sí creo o no? que hay una dinámica social en marcha en Venezuela, sobre todo en el tema económico, y no tiene absolutamente nada que ver con la polarización en Venezuela. Si usted es chavista o no es chavista, el tema de la pérdida del poder adquisitivo, una inflación de 61%, nos sacó la tarjeta roja al bolsillo esta semana en Venezuela. Alberto. No, fíjate que lo que nosotros hemos visto es que las protestas no están siendo expresión de una problemática económica en particular. De hecho, la respuesta que está dándose desde esos sectores con actos terroristas como las guarimbas, etcétera, se está dando después de que el gobierno ha tomado medidas para contener precisamente los desequilibrios económicos. Entonces no tiene sentido. Y lo que hemos visto es una suerte como de feria, de creatividad para tratar de mantener viva esas expresiones de violencia focalizada que se han venido dando y que las quieren revivir con el tema del fútbol, que es otra cosa distinta a que sea que los venezolanos se olvidan o no de los problemas. Los venezolanos nunca se han olvidado de los problemas, lo que han es rechazado la violencia de plano y es la que no se quiere que vuelva a brotar en este momento. Tenemos que hacer una pausa muy corta, pero rapidito. ¿Me dices sí o no? ¿Tú crees que habrá cadenas durante ese mes que dure el Mundial? No, lo que va a haber es dolor de estómago, porque no me alcanza los bolívares para hacer mercado. Alberto, ¿habrá cadenas presidenciales? El presidente Maduro ha dicho que él quiere que el pueblo disfrute de su Mundial, pero sin desatender las responsabilidades a las que haya que atender. Tenemos que hacer una pausa, nos pueden escribir y ofrecer sus opiniones @lasemanabb. Al regreso, ¿a Marte o Júpiter? Seguimos en la Semana Venevisión. La inflación se ubicó en los primeros 5 meses del año en 23%, lo que significa un aumento de 60% en los últimos 12 meses, según cifras del BCB. ¿No hay tope? Si continúa este proceso de aceleración inflacionaria
Si continúa el proceso de desequilibrio entre la oferta y la demanda, estimulándose demanda por un lado y contrayéndose la oferta de bienes y servicios por el otro, una inflación de 3 dígitos es algo perfectamente predecible o que perfectamente se puede materializar dentro de la economía. Ojalá no caigamos en eso, todavía estamos a tiempo de evitarlo. El gobierno no está contento con el desarrollo del SICAD 2. El presidente Nicolás Maduro dijo que el objetivo es torcerle el brazo al dólar especulativo. Desde hace un mes no se reúnen los empresarios con el Ejecutivo y la deuda en divisas, nanay, nanay. El SICAD 2 ha venido funcionando bastante bien, no tan bien como es necesario, o por lo menos como yo aspiro. Yo aspiro que los sectores privados pongan sus dólares a jugar en la economía, ¿verdad? Bueno, va a pasar un tiempo para que logremos ese nivel, ¿no?, de ruptura con la economía rentista, donde el capitalista venezolano durante 100 años ha realizado su ganancia a través de la especulación del dólar. El SICAD 2 arrancó con mucho empuje, con muchos bríos, sin embargo, en este momento las divisas están saliendo muy lentamente y es importante que se revitalice el sector comercio porque estamos cerrando un semestre bastante complicado, un semestre para el olvido. Ayer con mucho asombro pudimos escuchar las palabras del ciudadano presidente hablando de que el SICAD 2 no está funcionando como necesitan. Si aquí vamos a hablar de necesidades, las necesidades las tiene el pueblo de Venezuela. Necesitamos estabilidad en la economía, necesitamos producción local, necesitamos resolver todos estos problemas que tienen los distintos servicios y bienes en el país. Los boletos aéreos tendrán un tope. Los precios se regirán por una providencia que elaboró el gobierno. Las condiciones fueron publicadas este viernes en Gaceta Oficial. Así lo informó el ministro García Plaza. Abróchese el cinturón. El resto de las líneas aéreas, las que han firmado, las 3 líneas aéreas que han firmado el convenio propuesto por el gobierno, pues han recibido apenas el 10% del monto total de su deuda y el saldo para ser pagado en 6 cuotas, de manera tal que no hay tal pago total para las líneas aéreas, hay un pago parcial y hay una promesa de pago para estas 3 líneas aéreas. El resto de las líneas aéreas todavía no han suscrito ese pago. Al fin, el Banco Central de Venezuela publicó las cifras. El reporte registró 5,7% en abril y 5,7% en mayo. Alimentos, restaurantes y transporte impulsaron el alza, 60,9% en los últimos 12 meses. Alberto, ¿cómo ves la inflación? Bueno, fíjate que la inflación desde siempre ha sido usada para ser vista de manera aislada del resto de los fenómenos que tienen que ver o que inciden sobre el comportamiento de la economía, como que si fuera un ente individual y aislado. La inflación es la expresión de cómo se está comportando la economía, utilizada generalmente en todas partes del mundo por los sectores privados para tratar de trasladar sus propias responsabilidades sobre la movilización de precios y alteración y los desequilibrios que se den en la economía al sector público. Eso es lo que ha sido siempre el manejo del tema de la inflación. En Venezuela no lo podemos desconectar en este momento, menos que en ningún otro, de la situación de guerra económica a la que ha estado sometido el país, en la búsqueda de tratar de generar una desestabilización que conduzca a la salida del gobierno del presidente Maduro, en la idea de que no estando el comandante Chávez presente, eso pudiera ser un camino expedito para retomar el poder los sectores que en el pasado lo tuvieron y que controlaron la economía a su antojo. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Hay un comportamiento de una economía que está siendo manejada con mucho esfuerzo, pero con mucho tino, con mucha presión por el Ejecutivo Nacional para tratar de controlar esos desmanes que buscan la desestabilización de la economía, y es ahí donde todavía falta mucho por hacer, como lo ha dicho el presidente, por ejemplo, con el SICAD. No es que él ha dicho que es un fracaso el SICAD 2, lo que ha dicho es no está funcionando todo lo bien que quisiéramos, entre otras razones porque el sector privado no ha invertido en el manejo del SICAD, fundamentalmente por el fenómeno de que el cambio de divisa, la exportación de divisa que se haría entonces a través del Banco Central de Venezuela, pondría al descubierto quiénes son los que están manejando sus cuentas en dólares en el exterior, y eso parece que no le interesa al sector privado. Carlos Román, ¿el alza de la inflación es producto de la guerra económica?
Muchas veces cuando tocamos el tema económico nos vamos a las cifras, a conceptos complicados. Me quiero permitir esta noche poner un ejemplo que yo creo que va a clarificar lo que está sucediendo. Vamos a suponer que usted está en el barrio del 70 en el Valle, ¿verdad? Usted que me está viendo ahora. Y resulta que usted con su hermano hace 10 años tenía una bodega y le iba muy bien. Y de repente el gobierno toma la decisión de decir, a partir de ahora todas las bodegas en el barrio del 70 van a ser mercales públicos. Y usted le quitan, le confiscan su bodega. Y pues pierde su negocio. Y el gobierno no le paga lo que valía su bienhechuría y la mercancía que tenía allí. Y pasan algunos meses y luego el presidente de la República, el señor presidente de la República, el señor Maduro, dice, es que usted no quiere invertir. ¿Cómo es posible que a pesar de que toda la gente necesita comida y productos en el barrio, usted no vuelve a montar la bodega? ¿Ah? Usted no quiere al país. Pero presidente, pero si hace 2 años usted... mi bodeguita, que con todo el esfuerzo del mundo yo puse en el barrio, daba alimento, fiaba a la gente del barrio, funcionaba y me la confiscaron. ¿Cómo es que ahora yo voy a volver a montar la bodeguita y si me la vuelven a quitar? Sirve este ejemplo para poner en términos los más sencillos posibles a la gente que nos ve en televisión el tema de la desconfianza, que es el tema crucial que afecta a Venezuela. El tema no es los dólares. El tema no es cómo se distribuye la renta petrolera. El tema es cómo el país cree, entre todos, que podemos echar para adelante. Y el factor fundamental allí es la confianza. Solamente en el Estado venezolano radica la responsabilidad de generar los factores de confianza para que los inversionistas venezolanos y los extranjeros vengan a Venezuela. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? En un país donde el gobierno está gastando más de lo que tiene. Y la Conseja Popular dice, usted se tiene que arropar hasta donde llega la cobija. ¿Por qué hay inflación en Venezuela? Responsabilidad del gobierno. Si usted gasta más de lo que usted gana, usted, pues en el caso del gobierno, tiene que imprimir papelitos. ¿Dónde está la cuna de la inflación en Venezuela? Queda en Maracay, Alberto, en la Casa de la Moneda, ahí, donde el Banco Central imprime billetes. Si usted imprime muchísimos papeles, billetes, que no tienen respaldo en reservas internacionales, en el Banco Central de Venezuela se produce la inflación. ¿Por qué? Porque no estamos produciendo suficientes bienes y hay mucha gente que trata de comprar bienes que no están. Sencillito, eso es lo que está pasando. Eso no es un tema de política, es no ser, el tema no es ser yo estoy a favor o en contra del chavismo, porque aquí somos todos venezolanos. Aquí el tema es que el gobierno tiene que ser responsable en el manejo de las finanzas públicas. El gobierno no puede gastar más de lo que está ingresando. Y es la primera vez históricamente, Alberto. Pero ¿de dónde sale eso de que el gobierno está gastando más de lo que le está ingresando? Es decir, hay un rumor de que el gobierno no tiene reservas internacionales y es exactamente lo contrario. No, Alberto, mira. El Estado venezolano ha sido, desde el gobierno del presidente Chávez, más cuidadoso que ningún otro de la historia sobre el tema de las reservas internacionales y el pago de la deuda externa, por cierto, que siempre ha sido el mismo problema. La empresa privada evadiendo sus responsabilidades en el sector económico del cual vive. No puede ser un sector que esté pujando por el bienestar del país. Si estás evadiendo las responsabilidades y eres actor económico, pero solamente para lo que a ti te sirve y no para la responsabilidad que tienes que asumir, el que está generando los desequilibrios eres tú. Alberto, no es rumor. Si tú vas a la hoja, a la balanza de pago de la República Bolivariana de Venezuela, al Banco Central de Venezuela, o sea, si usted va a la página del Banco Central de Venezuela y ve el balance, hay un hueco de 15.000 millones de dólares. Escúcheme, Alberto, estas son cifras oficiales, esto no es política. Si usted revisa la hoja, el balance, es decir, su estado de cuenta de la tarjeta de crédito, mi límite de crédito eran 100. Yo me gasté 150, estoy en rojo en menos 50. Pero acabas de decir, yo me gasté, no fue el gobierno el que se los gastó. Ah, ¿no? Aquí ha habido una hemorragia de fuga de divisas que ha sido producto del hábito que tiene la empresa privada de no invertir en el país, Alberto, sino invertir en el exterior, en función de lo que le resulta beneficioso el cambio. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos 15 años de control de cambio. Fíjate algo, yo estoy de acuerdo contigo. Que ha sido lo mejor que le ha podido pasar a la economía nacional. Esa es tu opinión, pero fíjate una cosa, si eso fuese verdad, si eso es lo mejor que hubiese ocurrido, Alberto, entonces, dicho por Edmé Betancur, presidente del Banco Central de Venezuela, y dicho por el mismo ministro Rafael Ramírez, a quien respeto, se tumbaron, para decirlo en criollo, se tumbaron 20.000 millones de dólares. Pero ¿cómo es que se robaron 20.000 millones de dólares en pleno control de cambio, Alberto? Perdóname, está bien.
Eso todavía no lo han terminado de aclarar. Yo no voy a meterme a decir si es robado o fue que se le dio y no hicieron lo que tenía que hacer, que son dos cosas distintas. Porque el Estado tiene la responsabilidad con un control de cambio, como cualquier Estado en el mundo, de supervisar qué es lo que está sucediendo ahí. No hay nada que fugue más o que tienda más a quebrantar diques que el dinero. Eso lo sabemos. Y en el caso de Venezuela, que lo sabemos. En este gobierno en el caso de lo Venezuela, como nunca. lo que ha habido es la búsqueda de quebrantar todo tipo de fórmulas que ha establecido el Estado para precisamente evitar la fuga de divisas, que sería lo que de verdad afectaría y hubiera quebrado la economía. ¿Qué es lo que te quiero decir al cierre de esa idea? Que lo que hay de responsabilidad en todo esto, fundamental, es que cuando se usa el argumento de que el año pasado el presidente Maduro devaluó 46% la moneda y tú incrementas 2.000 y 3.000% los precios al público de tu mercancía, el que está distorsionando la economía no es el gobierno, sino la estás distorsionando tú desde el sector privado. Tenemos que hacer una pausa, lamentablemente. Eso es lo que ha visto el pueblo venezolano. Recuerde nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, se buscan. Continuamos con la Semana Venevisión. Siguiendo con la investigación sobre el plan de magnicidio, la Fiscalía pidió a Interpol la captura de Diego Arria, Pedro Burelli y Ricardo Kesslin. Luis Ortega Díaz informó que la medida fue dictada porque no comparecieron a las citaciones del Ministerio Público. Los 3 solicitados se encuentran en el exterior. Que no podemos permitir que en este caso se atente contra la vida del presidente de la República, que se atente contra la vida de altos funcionarios, se vaya a crear una desestabilización en el país, que haya un caos en el país, sino que tenemos que poner un freno a esto, o sea, detener estas acciones. Vamos a demostrar con la voz del señor Burelli, vamos a ver si va a decir que esa no es su voz y que esos mensajes que vamos a mostrarle al país como parte de toda esta investigación, porque lo dijimos, lo que estábamos mostrando es la punta del iceberg de lo que realmente estaba ocurriendo en materia de conspiración. Solamente lo que falta es que este pedazo de ejército tome las decisiones que tiene que tomar. Si no, yo creo que, me imagino, que habrá otro Leopoldo López dentro de las Fuerzas Armadas que entenderá que llegó el momento de limpiar con la escoria del chavismo, con la escoria de la complicidad, con la escoria de la corrupción, y simplemente yo creo que llegó el momento. Cualquiera que se pare ahorita, cualquier grupo que se pare ahorita y diga esto, se genera una crisis, te lo aseguro, pero tiene que estar unida a la lucha del pueblo, a la lucha de Leo, y solidarizándose con Leo. Así vale la pena perder una carrera. Es el momento, no hay ningún riesgo si se hace bien. Oye, hermano, me preocupa mucho algo que me está diciendo nuestro amigo común del trío aquí, Hugo. La verdad es que como que nos equivocamos. También me da la impresión de que esto que los cubanos estén metidos es algo que me parece rarísimo que Cuba se meta en esto. Siempre he pensado que Cuba sabe cuándo la está perdiendo. Espero que la gente no esté calculando equivocadamente. Muy importante que me cuentes todo esto de las salas situacionales y el tema de la ministra y todo eso, porque no entiendo cómo estos piensan que se pueden salvar de esto. Es decir, estos se están inmolando. Mañana en la mañana el mundo va a despertar ante este escándalo, esta cosa, porque hoy como que no han tenido mirado a entender, están como 6, 7 horas por detrás, 8 horas por detrás. Y yo creo que cuando se vea lo que ocurrió en esta noche de violencia, va a haber un shock total, parecido a lo que está pasando en Ucrania. Pero por eso me sorprende un poco que todavía exista esa capacidad, sobre todo unos tipos, a menos que estén tan desesperados, porque en fin es un narcoestado que tenga que pelear una guerra de narcóticos y no le importe nada, como si fueran Pablo Escobar y los carteles mexicanos. Pero bueno, aquí estoy, dame unas señas. Estos señores que estaban diciendo que demostráramos que esos correos electrónicos les pertenecen, etc. Esta es la tarjeta de crédito con la que el señor Diego Arria reservó la cuenta iCloud, que es la que le permite a él en su web, en su servidor web, él tiene un servicio de correo que es de arria@mac.com. Un banco estadounidense. Un banco llamado Wells Fargo, como la Wells Fargo de las películas del oeste. Ese banco ha sonado varias veces ahí están depositando la gente de Voluntad Popular. Así es. Enrique Mendoza ha sido un conspirador de oficio desde que llegó la revolución.
Si ustedes recuerdan un poquito el 11 de abril, el golpe de Estado, él tuvo un rol protagónico en esa conspiración y lo dijo públicamente en televisión y mandó a cerrar el canal venezolano de televisión como buen demócrata. Y yo estoy seguro que él está detrás de bastidores en todas estas movilizaciones y cosas que hemos ocurrido. Para nosotros se trata de una maniobra política para distraer la opinión pública nacional en relación a los verdaderos elementos que conforman la crisis venezolana, que son la escasez, la inseguridad personal, la corrupción. El gobierno presentó más pruebas de golpe de Estado y magnicidio. Carlos Román, ¿es el tema? ¿Es el tema que debe ocupar la atención de los venezolanos en este momento? Yo creo que este tema hay que dividirlo en diferentes estancos. El primero, todo ciudadano de cualquier país serio, si el presidente de la República dice, a mí me están tratando de matar, debe tomar en serio la palabra del presidente de la República. Porque de la seriedad, de la credibilidad de la palabra del señor presidente de la República decanta la seriedad del Estado, ¿no? Él tiene la majestad de ser presidente de la República. Esa es la primera consideración que quisiera hacer. La segunda, lamento mucho, no tengo juicio de valor, no conozco el caso, no sé si es verdad. Para eso existe la Fiscalía. Y creo que institucionalmente, más allá si usted es chavista o opositor, le hace mucho daño al entramado institucional del país que quien presente la denuncia sea un funcionario del PSV, el alcalde Rodríguez, y luego el señor Diosdado Cabello, y entonces el país vamos a suponer, en el supuesto negado que esto fuese verdad, que hay unos ciudadanos venezolanos que están tratando de atentar contra el señor presidente de la República. Yo como ciudadano lo mínimo que puedo esperar es que la institucionalidad del país funcione y que la señora fiscal general de la República sea la vocera y quien tome el caso y se hagan las correspondientes investigaciones. Cuando el PSV y el gobierno lleva esto al circo político, le hace dos daños al país. El primero, quita la atención sobre el hecho crucial. Si hay unos ciudadanos, Pedro, Luis, lo que sea, y quieren atentar contra el señor presidente de la República, merecen la mayor condena de todos los venezolanos, sea quien sea el presidente, independientemente de cualquier partido político. Pero cuando se convierte esto en un circo político, entonces, pues, la credibilidad de todo este asunto, que es mayor, protagónico, se pierde. Es lamentable. Yo espero, le deseo la mayor salud al señor presidente de la República y creo que la crisis política venezolana no decanta en eliminar a nadie. Los venezolanos no resolvemos las cosas así, a pistolazo. Nunca lo hemos hecho, al menos los civiles, ¿no? Los civiles no sabemos cómo disparar pistolas. Alberto, ¿un círculo político? Fíjate que creo que tienes razón, pero no comparto la afirmación que haces de que es un error que esté asumiendo la vocería de la denuncia la dirigencia de la revolución. No es solo un derecho que tiene constitucional cualquier ciudadano venezolano a denunciar un hecho de tal gravedad, sino que además es un deber, es una obligación constitucional, porque de acuerdo a las leyes, yo estoy de acuerdo, yo lo haría. De acuerdo a las leyes te conviertes en cómplice si tú silencias un hecho de esta naturaleza. La dirección revolucionaria tiene una responsabilidad frente al país y en este caso en particular con el presidente de la República. Sería entonces un delito gravísimo, además de una omisión en sus funciones como dirigente si no lo hiciera. Pero lo que llama la atención, que yo creo que es más grave todavía que el intento de magnicidio, que en fin de cuentas está bajo control, y eso nos transmite mucha confianza a los venezolanos porque se está viendo la respuesta precisamente de quienes tienen que responder frente a esto, empezando por el gobierno y por la dirigencia revolucionaria, es cómo está viniéndose tan abajo la dirigencia revolucionaria en su capacidad de liderazgo y de respuesta al país, que los voceros terminan siendo María Conchita Alonso allá en Los Ángeles, mandando aquí a montar guarimba, termina siendo el hermano de ella en Miami y termina siendo este señor Burelli que, como hemos visto, pues más implicado no puede estar en todos estos hechos. Todo lo que está apareciendo tiene además un factor común que no he visto a nadie comentarlo y que está en boca de la excusa que trata de dar este señor Burelli en un programa de CNN en estos días, donde él decía que no, que es una infamia, tal como lo ha dicho, igualito, con el mismo término, María
María Corina Machado, como lo dijo Leopoldo López, como lo dice Antonio Ledesma, que es una infamia urdida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, todo lo que se está haciendo de denuncia contra ellos, pero resulta que coinciden en eso y coinciden en la excusa. Dice, sin embargo, no me arrepiento y todo lo que haya que hacer, habrá que hacerlo para sacar a esta gente con los mismos calificativos, además, ofensivos, como escoria que utiliza este señor. Todos coinciden en eso, lo que deja ver que hay un claro plan urdido por esta gente que están actuando en función no de un interés político nada más, sino que la política se ha quedado en un segundo plano donde ha sido el gran interés del dinero, de los grandes capitales, lo que se están activando, porque los voceros de todo esto son voceros de los sectores económicos más poderosos y del Departamento de Estado norteamericano, como ha quedado en evidencia. Ahora, Alberto, entre venezolanos, no a la polarización. Las pruebas ofrecidas por los voceros del PSV, que como tú indicas y estoy de acuerdo, si yo tengo noticias de una prueba de que van a matar al presidente, es mi obligación como ciudadano de denunciarlo, estoy de acuerdo contigo. Pero es que, Alberto, entre venezolanos, es que las pruebas son fotocopias de una tarjeta de crédito. Pero no has visto ahí al señor hablando con su propia voz pero fíjate algo, Alberto, y eso es un tema, la precisión. Tú y yo que somos colegas, estamos con Margarita, el periodismo. La verdad parte de la precisión en el hecho, es decir, que Burelli diga, déjame terminar esta idea para compartirla entre venezolanos y con la audiencia. Tarjetas de crédito para abrir una cuenta, para almacenar datos en la nube. Unos correos donde el headmaster no está dispuesto. Un señor hablando con un supuesto militar, que por cierto, la práctica de intervenir comunicaciones privadas está penada por las leyes venezolanas. El Estado por razones de seguridad lo puede hacer, no se ha descrito. En realidad, entre venezolanos, yo le pregunto a la audiencia, si el gobierno tiene los pelos agarrados aquí en las manos, preséntelo. Diga, mire, aquí están. Los señores, aquí están las armas, aquí está el plan conspirativo y Pero eso no es lo que se está haciendo. Hasta ahora lo que han, pero hasta ahora lo que han Pero la fiscal Alberto, lo que hizo fue que emitió órdenes de captura pero porque sin prueba. hay un procedimiento que se está llevando a cabo. Pero Alberto, tú que no las tienes. Pero Alberto, entre hay una investigación que se está llevando a cabo. entre periodistas tenemos que hacer una pausa. Bueno. Muy corta. Las pausas son buenas, ¿verdad, Alberto? Y en breve Claro. volvemos. No se aparte de nuestra sintonía, tenemos mucho más en Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, la suerte está echada. Dentro de pocas horas, Colombia vivirá otra jornada electoral para elegir al nuevo presidente. Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga se enfrentan en una segunda vuelta. Las últimas encuestas antes del cierre de campaña revelaban un empate técnico entre los dos contrincantes. Dura pelea. ¿Cómo es de fácil pelear una guerra con hijos ajenos? No más guerra. No más guerra. No más guerra. Fui ministro de Hacienda y sé dónde buscar los recursos para cumplir con todos mis compromisos. Se lo hemos dicho al país, le hemos puesto la cara. ¿Usted era el del video, no? Eso es lo que estamos demostrando como un full montaje. Como full montaje. Perdóneme, pero usted como full montaje y hemos demostrado con pruebas técnicas y vamos a volver a demostrar. Dígale al país, ¿usted era sí o no el del video? Candidato, ¿sí eso es lo que vamos a demostrar con las pruebas de la Fiscalía. Pero usted niega la verdad todavía. judicial. ¿Cómo es posible que usted escuche lo que se dijo en el video y no haya tomado ninguna acción? Eso es delinquir. Una campaña dura. Colombia se debate, según los entendidos, entre la guerra y la paz por las distintas posiciones que tienen los dos candidatos presidenciales. Alberto, ¿qué va a pasar en Colombia? Bueno, entre fíjate, Santos y Zuluaga. Fíjate, permíteme primero un segundito para aclarar que hace minutos atrás dije indebidamente que se venía abajo la dirigencia revolucionaria. Yo quería era decir que se venía abajo la dirigencia de la MUD, como es de esperarse, porque si no sería incoherente y no queremos aparecer como tales ante la audiencia. Fíjate que eso que tú llamas una confrontación en Colombia, yo creo que no es tal. Yo creo que ahí estamos ante el dilema de salir de Guatemala para entrar en Guatepeor, porque lo que está sucediendo es que son caimanes del mismo pozo. En definitiva, lo que están ahí es el uribismo.
Y es además la oligarquía que ha detentado el poder desde hace décadas en Colombia, que ha impedido que se resuelva el problema gravísimo que denuncia Santos en este momento, pero del cual él también formó parte como ministro de la Defensa del gobierno de Uribe, que es el de esa prolongadísima guerra fratricida que está acabando con las posibilidades de la hermana república en términos de su potencial de desarrollo social y económico. La pobreza que hay en Colombia es una de las más altas del continente suramericano. Y cuando vemos el tema de la guerra y la presencia de Estados Unidos en torno a ella, sabemos que ahí los que deciden eso no son necesariamente los presidentes de la República, sino que hay muchísimos factores que están detrás de ellos. El narcotráfico, por ejemplo, que tiene intereses creados al extremo de que ha invertido cuantiosísimas sumas, como ha quedado al descubierto durante muchísimo tiempo, en su presencia en el control político del país. De modo que el asunto es más complejo que una sola disposición de un mandatario. Eso no es un asunto que sea tan fácil de resolver cuando están sobre todo los perros de la guerra acechantes ahí. A nosotros, por supuesto, como venezolanos, nos interesaría que cualquiera que fuera el presidente se resolviera de la mejor manera ese terrible problema que hay allá, que nos genera a nosotros también una presión muy grande, con la altísima cifra de desplazados que nos está llegando permanentemente desde hace mucho tiempo y que está afectando nuestras posibilidades y las posibilidades de acceso a los bienes y servicios que están subsidiados por el Estado para favorecer las posibilidades de los venezolanos, pero que ya hemos visto cómo se está distorsionando toda esa posibilidad a partir de la extracción hacia Colombia. Entonces, si es Santos o es Zuluaga, para nosotros debiera ser lo mismo, pero en todo caso habría que pensar si es honesta la propuesta de Santos en torno a la paz y habría que estar entonces mucho más con Santos que con Zuluaga. ¿Le favorecerá a Santos este inicio de las conversaciones con el otro grupo de la guerrilla que es el ELN? 3 consideraciones aquí. A Venezuela le conviene que Colombia allane el camino de la paz. No es un camino fácil, complicado, son 50 años de un conflicto armado. Pero como bien dice Alberto, los venezolanos somos víctimas de ese conflicto, de manera directa. Mucha de la criminalidad, de las malas mañas, del contrabando de extracción que sufre Venezuela viene dado por el conflicto armado, el tema del narcotráfico. Eso es una primera consideración. Segundo, llama la atención, es paradójico, si ahora que estamos en el Mundial de Fútbol, Alberto, esta quiniela no la hubiese pegado a nadie. La izquierda colombiana, Clara López, que ha hecho una campaña extraordinaria, el polo democrático, que es el chavismo colombiano, está apoyando nada más y nada menos en esta segunda ronda que al ministro de Defensa de Uribe, que fue quien dio de baja nada más y nada menos que a tiro fijo. Esto, quien lo anota en la quiniela no la pega. ¿Por qué ocurre Así esto? será el otro de perverso para ella. Claro, es lo que te digo, de difícil. Es que es muy complicado, pero el tema es que definitivamente yo creo, y Zuluaga lo ha dicho esta semana, de una u otra manera, el proceso de paz va a llegar a feliz término en Colombia por una razón. Cuando uno ve los números macroeconómicos de Colombia, es verdad, persiste una desigualdad terrible en Colombia, terrible. A veces el crecimiento del PIB no es espejo real del sufrimiento de la gente pobre. Colombia está creciendo a tasas de 5 o 6%, es verdad, ha movido mucha gente pobre a ser clase media, el país está mucho mejor, pero la desigualdad sigue siendo el gran tema en Colombia. Una cosa es Bogotá y la avenida Séptima, y otra cosa es la provincia colombiana, sobre todo el norte de Santander, que colide con Venezuela. En todo caso, mi comentario iría en esto, le deseo a Colombia que allane el camino de la paz, porque la paz en Colombia significa para Venezuela mayor seguridad estratégica a la nación venezolana, en mi opinión. Tenemos que concluir, así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por su compañía. Muchas gracias. La cita es para el próximo sábado a las 11 de la noche. Nos despedimos con el video de Shakira y su La La La, que forma parte del disco oficial del Mundial de Fútbol. Feliz domingo y felicidades a los padres en su día. Felicidades. Lego. Blancos y negros, verdes y pardos, el país de todos los colores. Aquí se juega, como se baila, el Brasil de mis amores. Hay italianos, españoles, colombianos, todos presentes. Esta es la América, la del sur. Aquí se hay cama para tanta gente. Ven, entrégate entero, escribe tu historia, por lo eterno en
labios y besa la gloria. Porque no hay otro momento. Y ahora Lego. Lego. You have arrived, it's the place. No more doubts, the time is coming. Feel how the planets become one, like a drum. Destiny's calling. German, Colombian, Spanish, and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play like we dance. It's Brazil, and now you know it.